palabras de ella, sin educación no hay sanación. Y yo lo comprendí, lo interpreté desde que todos somos capaces de entender algo que puede ser tan asimétrico como hemos visto, se nos ha presentado el sistema de salud convencional, ¿no es cierto? Es como para mí ir al mecánico del auto, no tengo idea, me pueden vender cualquier cosa, yo acepto nomás, porque no sé nada. Pero Claro. en salud es realmente trascendente, porque todos podemos aprender. No existe la brutalidad, no existe la ignorancia es otra cosa, pero la capacidad de aprendizaje la tenemos todos, ¿sí? Lo que se requiere es que sea entregado de forma amorosa, digo, porque el acto benévolo desde el amor puro permite ponerse realmente en el, o lo más cercano, ¿no es cierto?, ser compasivo en la entrega y entonces dejar de usar términos técnicos, hablar a la velocidad que corresponde, repasar, y ojalá hacerlo lúdico, entretenido y absolutamente simple, usando analogías, eh, para que se vuelva cotidiano y, bueno, por supuesto, comprensible. Eso yo siento, y es lo que Mari, por ejemplo, que es mi mejor crítica, me refiero a mi señora, me decía, pero si eso es lo que tú haces. Súper. Y bueno, en ese entonces tenía esta exposición, esta clase, entre comillas, una vez a la semana, la cual me tenía súper ocupado y, por cierto, estresado. Y puedo reconocer que ahí viví muchos momentos que otra maestra, la productora general del programa, que es Jacqueline Cepeda, que hoy día trabaja conmigo aún, me dijo, esto es sin llorar, doctor. Y yo como que no le tomé el peso a eso. Porque en Sí. realidad cuando los numeritos del rating iban subiendo, pasé de estar 25 minutos a 3 horas y media en pantalla, en vivo, respondiendo preguntas de todo tipo de fuentes, de, qué sé yo, redes sociales, por teléfono. Y no sé cómo, hoy día veo los videos y digo, ¿cómo aguanté sin desmayarme ni tanto rato? Menos mal que estaba más joven. Y la cosa es que, bueno, finalmente ocurrió algo que pocas personas saben, porque hoy día me atrevo a admitir. Así como yo decreté al universo llegar a televisión, ¿sí? Lo decreté tal cual. Yo, en ese entonces, cuando estaba hecho un zombie en mi casa, del estrés que me generaba, yo decreté salir de televisión, porque no sabía salir ya. Y me sacaron. Fue perfecto, lo agradezco mucho. eh, eh, y fue un hermoso aprendizaje, por supuesto, con el ego adolorido de haber sido vapuleado, haber resentido, ahí conocí el concepto de maledicencia, que se hablara falsedades mías, de mi familia, gratuitamente. Ya no tenía el control de eso, así que tuve que aceptarlo. Y hoy día lo valoro tanto, agradezco tanto, tanto, tanto eso, porque en realidad, parte de mi historia, yo no me había permitido tocar el fondo, nunca me había permitido fallar. Trataba de ser el mejor alumno, el mejor deportista, el mejor, el mejor, el mejor, haciéndole caso a mi madre, porque ella me dijo, en lo que te dediques, sé el mejor. Yo le hice caso, literalmente. Al menos lo intentaba. Y tenía bastante aversión al fracaso. Bueno, cuando me permití ese dolor, uh, ahí entendí hay un concepto mitológico griego, el Quirón, me parece, Ujú. al respecto de un agente de salud, alias médico, que solo cuando ha sufrido un dolor profundo puede ayudar a alguien en dolor, en sufrimiento. Y siento que eso me faltaba. Así que esto que ocurrió hace ya 4 años, no sabes cuánto lo agradezco. Muchísimo, muchísimo. Fue perfecto, como es la vida. Ricardo, hay algo que también en algún momento que conversamos cuando nos conocimos me hablaste de esto de la disciplina o la creencia o la energía que trabajabas con Kun Lee, con esta maestra. ¿Sí? Eh, Nunca hemos podido conversar mucho de eso. Quizás ahora podría ser el momento. Y te pregunto Claro. directamente, ¿qué es esta disciplina? Ah, ¿Y qué ha hecho en tu vida?
Bueno, que agradezco mucho la pregunta. Mira, Kunli es un linaje milenario. ¿Cómo definir un linaje? ¿Una corriente de pensamiento? ¿Podríamos hacer un símil con el taoísmo? No sé, el confucianismo. Ujú. También de origen indostán, cuando todo aquello era un todo, o sea, no era el Tíbet, no era India, ¿no es cierto? Eh, Estamos hablando de 7.000 años atrás al menos. Kunli se traduce literalmente de dos modos. Uno que me encanta, que es vida consciente, siento que Muy va bien. por ahí el nombre, pero el otro, literal, es luz en la tierra, Kun-Li. Y bueno, desde ahí es una corriente de pensamiento de mucha sabiduría, mantenida por richis y de forma hermética, entregada de maestro a discípulo, muy hermética, como habitualmente son estas corrientes de pensamiento donde hay una disciplina monástica para ser entregada, y una beta de aquello, una arista del Kunli es el área médica o de salud. Mi maestra, Yatiri Siuli Yermain, ella es la única representante de este linaje para las Américas, y cómo nos cruzamos en la vida, esas sincronías maravillosas. Yo recién egresado de medicina, creyendo que sabía algo, desde el ego, digo, vaya, no tengo idea qué hacer, no estaba seguro, pensé en ser ginecólogo, irme a las zonas rurales de Chile a trabajar, porque me gusta mucho el campo, pero en esa inseguridad, o más bien incertidumbre, eh, eh, al final del último año de la carrera estudio un curso pequeño de electivo, era de medicinas complementarias. Yo, desde mi ignorancia, creyendo que iba a aprender a poder recetar matico de forma más dosificada. Ajá. Lo que menos aprendí fue de hierbas, pero conocí una historia de un señor, de un médico joven, cirujano, y que él había abierto su mente a través de la Yatiri. Él no se refería a ella como maestra, pero sí como su profesora, una persona, una mentora. Y me atrajo mucho porque este señor hizo que yo criticara mi vida muchísimo. Me refiero al doctor Ernesto Vega, por si lo conoce. Ujú. Bellísima persona, chileno. Y entonces yo de esas conversaciones me di cuenta de la porquería que comía, cómo llevaba mi vida, que en pura juerga, pura fiesta, yo era DJ, pues, yo era el DJ de la universidad. Veo risas ahí, gracias, sí, me las daba de DJ. Era el organizador de la fiesta. Bueno, y en esa autocrítica, no es casualidad, conozco a mi polola, le decimos en Chile, a mi pareja, actualmente a mi señora, que me empieza a ordenar con la nutrición, ella es experta en eso, y me permite un cambio de mentalidad, al menos ser más claro y tener un propósito, algo que por cierto desconocía, y me atrevo al final de la carrera a decir, ok, no pierdo nada, me inscribo o postulo, más bien era una postulación bastante exigente, a esta forma, a este curso formal 3 años de medicina oriental, así se llamaba. Y en el segundo año conozco a Yatiri, se me presenta, lo voy a contar, porque es muy interesante. Yo, por supuesto, en la última fila de la sala, así, creyendo que sabía, entonces, ¿a qué secta me viene a meter esta cosa rara, pasada incienso? Esos eran mis pensamientos. Todavía me acuerdo. Y con la mejor cara de estar prestando atención, aparece esta mujer imponente, así, llamativa, y yo, bueno, interesante, estaba hablando cosas muy interesantes, me percato, pero lo que me mató fue que yo con la mejor cara de prestarle atención, empiezo a recordar algo que tenía que hacer más rato, pero mis ojos estaban fijos en ella, y me reta, me llama la atención. Usted, vuelva. Y yo no había sacado los ojos de ella. Entonces empiezo a cuestionar, y ya cuando me retó por 10ª vez, ya me rendí. Esta mujer me estaba leyendo, me Claro. leí la mente y era verdad, me la estaba leyendo. Entonces se produce un break y yo no atino a nada más que quedarme en el pupitre donde estaba. Se me acerca ella y me dice, usted, si quiere
si no quiere estar acá, se va de inmediato. Y ante ese desafío, ¿qué le dijeron al desafiante? Me senté en primera fila y le puse máxima atención. Y ahí entendí que la clase era para mí. Me terminó barriendo con mi ego, tirándomelo al suelo y demostrándome que sabía nada, 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 y que no podía pretender saber algo siquiera. Fue tan maravilloso eso, porque yo necesitaba esa disciplina, que me la enrostraran. Y ella era así, el amor es con cuchilla, me decía. Y estuve supuestamente 3 años inicialmente con ella, terminaron siendo más de 10. Maravilloso, maravillosa experiencia. Hablo en pasado porque ya hay al menos 2 años que nos hemos alejado de comunicarnos, pero está tan presente en mi vida, todos los días hablo de ella, la menciono en frases, con mi práctica médica actual desde la medicina consciente está súper presente. Y comprendo que una buena maestra también deja libre al discípulo en algún momento. Eh, Así, eso puedo resumirte en Kulí. Si alguien quiera buscarlo, sé que hay ayudantes de ella que le han hecho sitios web de información. Creo que Kunli, como suena con K, kunli.cl, hay algo de información sobre el linaje. Está la derivación a su escuela. Yatiri es una mujer preciosa, no es virtual, es real, vive en Santiago de Chile. Es Yatiri porque tiene el título de sacerdotisa desde el pueblo originario Aymara, también del cordón montañoso de los Andes. Ella tiene una gran tarea ahí en la activación de la Kundalini, ¿no? Esa escuela que tú comentas, si no me equivoco, se llama Dharmachala, Dharmashala ¿verdad? significa el lugar del Dharma, Del claro, Dharma. precioso, sí. Dharmachala.cl, donde Así es, está Ivonne trabajando con ella. sí, por supuesto. Mi prima, dicho sea de paso, como Ah, somos de la verdad, vida, ¿te acuerdas? sí, verdad, el vínculo, Ivo, bueno, preciosa, precioso ser. Sincronías de la vida. Oye, Ricardo, bueno, esto de entrar en esto del culí y el anecdotario del camino de la sincronía, como decía yo, nos lleva a estar en el día de hoy. En el día de hoy en donde hemos conversado tantas veces sobre esto y lo hemos visto en los últimos años que hemos estado trabajando y sacando adelante el tema del encuentro. Eh, y hablando de que, bueno, viene el cambio, queremos un cambio, cómo cambiamos, tú cambiaste, yo no cambié, y tu ego, y deja que silenciar tu mente, deja que salga la intuición, que entre tus maestros, tantas cosas que hemos conversado tantos años sobre esto. Y yo sé que seguramente nuestras asistentes y asistentes están en la misma concepción. Pero ahora parece que nos estamos ya enfrentando como a cuando caen las piezas en orden, como que está llegando un momento en el cual lo percibimos en distintos aspectos. Tuvimos 2 entrevistas anteriores, una de ellas fue con Álvaro Arambuena, que es astrólogo, yo alguna vez te comenté de él, y lo mirábamos de la perspectiva de los astros, que también es una forma muy linda de mirar y conseguir la Hermoso, existencia. sí, por cierto. Eh, y que dentro de nuestra espiritualidad obviamente hoy día nos conecta la situación en la que se está viviendo. Entonces la pregunta es, eh, ¿qué percibimos hoy día realmente cuando hablamos de crisis? Cuando hablamos de esto, un proceso que crisis lo denotamos quizás con algo, o connotamos con algo negativo, pero lo conversamos ese día en el Hospital del Tórax, ¿te acuerdas? Que Sí, por hablamos cierto. de la palabra de crisis y tratamos de resignificarla y entenderla realmente como es. Estamos efectivamente en una crisis, la connotamos de manera negativa, positiva, es una brecha, están ordenándose las piezas de este rompecabezas. Todo lo que hemos estado buscando, estudiando desde la mente, desde el corazón, está llegando a un proceso ya de la era dorada, donde ya por fin vamos a tocar estas campanas tibetanas y vamos a decir, somos la nueva humanidad. Vaya. Hay un título de un libro de don Julio de Caro. Si hay alguien conectado desde Uruguay, maravilloso ser médico, Julio de Caro, que titula, la clave no es comprender, sino que darse cuenta. Nos estamos dando cuenta de algo que estaba escrito hace milenios, que es que estamos vivenciando las primeras etapas del mayor despertar de conciencia de la humanidad.
así, ese lujo estamos viviendo. Y no es casualidad que estemos vivos en esto. La vida implica crisis, como hoy día le decía a una persona, a una protagonista desde la medicina consciente, em, la vida tiene riesgo de muerte. Sí, por Claro. supuesto. Y hay que aceptarlo. La crisis actual claramente no es la pandemia, pero sí ese es el escenario en que nos encuentra. Como toda crisis, es una oportunidad de cambio. Si entendemos que la vida es impermanencia, cambio permanente, es una invitación a subirse a la energía de la vida y dejar de pretender desde una soberbia enorme controlar algo o planificar algo, o peor aún, juzgar la vida, porque estamos condicionados, sobre todo en la mentalidad occidente, ¿no es cierto?, a cualificar, a ponerle nota a la creación. A ese nivel de soberbia hemos llegado. Entonces todos los sucesos tienen que, la mente decide, desde el ego, por cierto, cualificarla, ponerle nota. Esto es bueno, esto es malo. Fíjense cómo desde el sistema educativo nos forman así. Lo hizo bien, lo hizo mal. ¿Qué es el bien y el mal? Es tan relativo, ¿no? Y eso evoca al pecado original famoso, la soberbia de juzgar. Si entendemos que el amor es exactamente lo contrario, no juzgar, aceptar incondicionalmente, estábamos bastante lejos del amor al cualificar. Y esta es una oportunidad, esta crisis actual, para, para un gran despertar. Siento que estamos pasando de una era, el Kali Yuga antiguo, donde se permitía la hipocresía, se permitía el ocultamiento de una verdad. Y como decía Yatiri, se podía pagar en cuotas nuestros errores. Estamos pasando al Satyam Yuga. Satyam significa la verdad. Y fíjense cómo está expresado en tantos ámbitos, ¿no es cierto? En política, religiones, por supuesto, están saliendo todo, como se dice en Chile, los trapitos al sol. Estamos iluminándonos, y yo lo veo desde algo súper práctico, como andar con una linterna apuntando con luz cada rincón oscuro, no por malo per se, sino que desconocido o que hemos querido ocultar de nosotros mismos. Eso mismo que está ocurriendo en las grandes compañías, gobiernos, religiones, está ocurriendo en las familias, está ocurriendo en cada uno de nosotros. Es una invitación universal. Y este Satyam Yuga nos invita entonces a elevar nuestra frecuencia vibracional. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente subiéndose a este carro, a esta invitación de aceptar la vida, que no es lo mismo que resignarse. Aceptar la vida es valorarla, agradecerla, es bendecirla. Ocupo esos términos porque son todos multiplicadores. Cuando empecemos a agradecer por lo que somos, por lo que hacemos y por lo que tenemos, en ese orden, cambia todo. Y, y fíjense cómo me ha tocado hablar en distintas instancias sobre las oportunidades que nos da esta cosa llamada pandemia infecciosa, qué sé yo. Son tantas, pero siento que lo más trascendente como humanidad es tomar conciencia de lo olvidado que estamos o estábamos de lo que realmente somos. La humanidad ya no podía pretender continuar con tal olvido de el ser vivo que nos sostiene, la conciencia planetaria nula que estábamos teniendo, esa gran madre tierra, la desconexión, como tú mencionabas, con el cosmos, y que no nos pareciera así mirar hacia arriba las infinitas estrellas y galaxias y decir que estaban de adorno ahí para uno. Sonaba un poquito antropocentrista, ¿no es cierto? Y Claro. bastante egoísta. Eh, Tomar conciencia de aquello implica valorarse desde lo que somos.
la confluencia entre el cosmos y la Tierra. Somos este punto medio entre Yang y Yin, somos una oportunidad maravillosa de vivenciar el universo en sí mismo. Hoy día se dice, ¿no es cierto? Es fácil de encontrar por ahí frases hermosas como que somos el universo viviéndose a sí mismo. Pero claro, cuando uno lo intenta meter a la mente con límites bajo las creencias, es complejo, pero el concepto de fractal, ¿no es cierto?, está en Mm, todo. Hoy día es mucho más aceptado que el iris es una parte que contiene al todo, así el pabellón auricular, la lengua, la mano, todo, ¿no es cierto? Somos exacto. un fractal porque así como ocurre en partículas subatómicas, no sé, ocurre en las galaxias. El microbiólogo puede hacer el mismo descubrimiento que el astrónomo. ¿Y cómo puede ocurrir eso? Porque siempre ha sido así. Está, como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. Pero es más fácil, al parecer, verlo afuera y juzgarlo. Bueno, esto está escrito en muchos textos sagrados de forma más clara, ¿no es cierto? Que aceptarlo en uno. Y aceptar que entonces nos estamos viendo reflejados, lo que vemos afuera es una proyección a gran escala de lo que realmente somos, y si algo nos molesta es exactamente aquel aspecto que no hemos zanjado, no hemos resuelto en cada uno de nosotros. Entonces, esta oportunidad de taparnos la boca, hablarnos mirándonos a los ojos, es una oportunidad de llegar al alma a las personas, ya no hablarle a la cabeza con esa doble intención, sino que ser transparente, sacar la verdad de cada uno de nosotros hacia adelante y que sea eso. Cuando, aludiendo a Yatiri y su sabiduría del linaje, cuando me recuerdo yo estaba un poco obsesionado por diplomas, avales, estaba pensando en el postdoctorado, en no sé qué, me faltaba, me faltaba dinero y tiempo para hacer todo, ella me detiene y me dice, córtela de coleccionar diplomas, me dice. El único diploma por lo cual realmente lo van a medir es el nivel de coherencia que usted muestre. Y esa es la invitación de esta nueva era, ser coherentes. Fíjate cómo en el despertar social, llamémoslo así, este estallido social que se le ha puesto, que no es claramente en Chile, está el mundo completo desarrollándolo de algún modo, algunos con más gritos que otros. Ujú. Lo que, se, lo que faltaba por comprender es que estábamos todos exigiendo lo mismo. Yo hago el ejercicio todavía de caminar desde el metro a la consulta y verificar cómo son los rayados, los grafitis que se hacen en la calle. Y todos apuntaban a lo mismo, exigencia de coherencia. Me dicen que no evada y el presidente evade. ¿Con qué cara? Es exactamente lo que en una actitud adolescente, ¿no es cierto?, le exigimos a nuestras figuras de autoridad. Si me piden algo, partan por casa. Claro. Esa coherencia que estamos exigiendo, nos la estamos exigiendo a nosotros mismos. Llegó el momento de hacernos cargo del único que hemos podido cambiar, de uno mismo. ¿Y cómo, cuál es ese cambio? Es desaprender. Y acá me gustaría hacer una analogía que hoy día, últimamente la estoy usando harto, que es el juego el Tetris, ¿te acuerdas? Ujú. Sí, Se me cae el carnet un poco, pero se nos cayó. son detalles. Sí. El Tetris, ¿no? Tiene una base que está dada y llega una pieza nueva, bajando, ¿no es cierto?, con cierta presión del tiempo. Esta pieza nueva sería un aprendizaje nuevo. Y esta pieza, abajo, la base, es las creencias que hemos aceptado válidas. Cuando una información nueva la aprendo, encaja perfecto y la gracia que tiene es que hace desaparecer ambas y me permite sacar la luz. El desaprender es fundamental. Mi maestra me lo dijo en esa primera clase, vacíe su vaso, vacíe su vaso. Y me costó 10 años entender que era cuestione sus creencias y bótelas al basurero. Porque las creencias son nuestros límites mentales. ¿Y cómo vamos a disponer el corazón
o la mente al trabajo del corazón si tenemos límites. No se puede vertir la inmensidad en un límite. Entonces, era la tarea que nos decía Albert Einstein cuando decía la mente es como un paracaídas, ¿no es cierto? Solo sirve cuando se abre. Hay que permitir esa apertura mental y eso significa abrir los ojos, sacar el velo de la ilusión del maya y despertar. Y no me refiero a las teorías conspirativas y todo eso, me refiero a despertar en lo más sencillo. Somos un milagro, no hay otro como uno, no va a haber otra personalidad como la de uno, otra experiencia como la que hemos vivido. Entonces, valorarlo me parece que es la tarea que estamos siendo invitados todos y a venir a desarrollar lo que hemos fundamentalmente venido a aprender, el amor universal, aquel que es sin condiciones. Hoy día lo hablaba una pareja que buscaba ser padres o fertilidad y me atreví a ser un poco duro y decirles, a ver, ¿ustedes esperan al gordito de ojos azules o quieren ser padres? Porque estaban poniendo muchas condiciones. Querían la casa en tal lugar, la estabilidad económica, que se acabara el coronavirus y una serie de cosas para ser padres. Ser padres es un acto de amor genuino y es absolutamente sin condiciones. Ahí podríamos revisar que bajo la inconsciencia de aquello es que llegan los hijos y no son planificados, ¿no? La mayoría de las veces. Pero podemos pasar a una era donde sean no solo no planificados, sino que decretados. Uno decreta ser padre de una energía, de un propósito trascendente, y así uno se dispone como padre a cambiar para que aquello sea factible. Uno cambia, no le pone condiciones a un otro. Me extendí un poco, ¿no? Fantástico, fantástico, porque además nos permite ir hilando la conversación respecto de incluso cosas que tú has publicado en tu Insta, que dicho sea de paso, ayer o anteayer con Verónica me dice, ¿y viste lo que publicó Ricardo? Dije, no lo he visto. Pero es que fue muy profundo, me decía, muy profundo. ¿Y qué Verónica, mi publiqué? señora. ¿Por qué? Porque, claro, hace referencia al linaje Kulli, obviamente, Ah, en donde mencionaste tres de los desafíos. exactamente, el reconocerse, el vencerse y el superarse. Y ahí Es que desarrollas un oh, poco la idea, eh, pero la verdad que sí, efectivamente tenía mucha razón mi señora como siempre, y te invita a salir justamente de tu mente egoica y a enfocarte más en este ser energético que vive solamente en el amor, solamente resuena con el amor. Entonces, hay palabras, hay música, hay obras de arte que te hacen resonar en eso. Y sí, seguramente estas palabras que tú mencionaste le hicieron resonar en ella lo más profundo. Entonces, ¿qué te parece si nos explayamos un poquito respecto a aquello? Es un post que hiciste en el Insta que decía, los rishis del linaje Kulli decían que hemos venido a la vida a enfrentar tres desafíos. Uno, reconocerse. Dos, vencerse. Y tres, superarse. Te invito a explayar un poco eso. con todo el respeto que me merece el linaje absoluto, y por supuesto aquellos maestros de mi maestra, los Richis o Richis, soy capaz, siento un poco de describir el primer desafío, pero tendría una soberbia tremenda de hablar de los tres, porque tendría que haberlo realizado. Claro, Y aquello solo lo han logrado los grandes avatares, al nivel del Maestro Jesús, claro. Lord Buda, Buda. la amadísima Tara Kuan Yin, o sea, eh, eh, por eso me atrevo a hablar algo del reconocerse. Yo me acuerdo cuando joven, Ujú. en esa etapa adolescente, cuando yo buscaba una pareja, me enamoraba de aspectos que teníamos en común. Me acuerdo mi primera polola, así le decimos en Chile a la novia, cuando yo tenía como 14, 15 años, me encantó porque tenía la chasquilla igual que yo y se chupaba la chasquilla. Y más encima tenía
una historia así medio oscura, como que había tratado de suicidarse, y eso me apasionaba porque era como tan distinto al niño perfecto que yo pretendía ser. Me encantó, me encantó, me encantó. Pero aludo a esto porque buscaba en ella mi reflejo. Estaba en disposición de reconocerme. Y cuando lo hacemos, buscamos afuera eh, proyecciones de uno mismo. Y son atractivas, pero por supuesto no son complementos. Uno no se puede enamorar de un espejo. Se produce un enamoramiento, no es un amor incondicional como tal, como debiera ser una pareja eh, madura, ¿no? Entonces, me acuerdo de ella y me acuerdo de muchas otras personas a las cuales yo admiraba. ¡Oh, y qué ídolo más grande! Y me acuerdo en la época de estudiante, aquel médico yo quiero atender como él, porque él es como del pueblo, él es como el que atiende a los funcionarios, me encantaba. Después, en esta otra etapa, me encantaba hasta cómo cantaba otro profesor, cómo cantaba los mantras, y yo hasta imitándolo, cantaba los mantras como él. Eh, Ponía hasta el mismo tono. Me acuerdo de eso porque todos lo hemos hecho en una etapa que se puede extender, ¿no es cierto? A veces toda la vida buscamos reconocernos. ¿Y qué estamos buscando ahí? Reconocernos, conocernos a cabalidad, volver al cauce correcto. Pero aquí aludo un poco desde la medicina consciente. Para nosotros, o desde la medicina consciente, todos tenemos un propósito como individuo, antes de ser hijos de alguien, parejas de alguien, profesionales en algún área o padres de alguien, somos individuos. Y como somos irrepetibles, tenemos un propósito, un sentido mayor, trascendente. Y en medida que encauzáramos nuestra vida hacia aquel propósito, todo debiera fluir. El cuerpo, las emociones, la mente debieran ir en coherencia y estar disfrutando de salud, prosperidad, equilibrio. Pero todos, y por supuesto que me incluyo, eh, nos hemos visto afectados por los distintos entornos que nos rodean. Llámese familia, laboral, social. Hoy día más que nunca, ¿no es cierto? Eso es palpable. Y todo ser vivo, desde una célula hasta por supuesto un organismo complejo como lo que somos, tiene la capacidad inherente de adaptarse a los entornos. Si tú cambias de precipitado a una célula o un tejido, cambia. Y por supuesto que nosotros cambiamos, nos adaptamos. Pero a veces aquella adaptación genera tal brecha con lo que realmente somos que se nos puede olvidar desde la adaptación lo que realmente somos. Y esa brecha es la que desde la medicina consciente justifica la advertencia o crisis de salud. Lo digo así, aludiendo a la enfermedad, al síntoma, al síndrome. Entonces, es una enorme oportunidad. Desde el linaje Kunli se dice que la enfermedad es un maestro que nos da la oportunidad de reencauzarnos, por lo que se asume lo que nos enferma es el olvido de lo que somos. Y entonces, la tarea detrás de una advertencia es ir a no solo a menguarla o alivianarla para continuar en lo que teníamos presupuestado, todo lo contrario, enfermedad viene del fermé en francés, de cerrar las puertas y decirle al mundo que no estamos disponibles porque estamos en introversión, en reparación, para entender o darnos cuenta cuál es el mensaje implícito desde esa crisis. ¿De qué me estoy olvidando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuánto me he adaptado y por ende me he olvidado de lo que realmente vengo a hacer? A ser, ¿no? A hacer. Hacer, claro. Y entonces el acto de ayuda, de servicio, el acto médico, de salud de esta nueva era debe procurar aquello, acompañar a la persona que ya no es paciente, sino que es protagonista de su propio proceso de salud, o sea, de sanación, a aprender ese mensaje implícito que es solo para esa persona. Es solo para esa persona. No es tan generalizable como muchas disciplinas hoy día permiten descubrir. Hay un relato, pero hay un metarrelato que en realidad es absolutamente específico para esa persona.
porque solo ella ha sabido percibir su historia de vida distinta a un hermano, a un gemelo, da lo mismo. Entonces, la tarea amorosa es que desde la compasión se puede acompañar a que la persona logre aquel propósito de aprender el mensaje, la lección implícita detrás de la crisis. Así, el síntoma pierde sentido, ya deja de ser necesaria como advertencia. Mágicamente, digo yo, se reequilibra y la persona es otra, porque tomó conciencia de un aprendizaje que estaba oculto detrás del síntoma. ¿Me explico? O estaba olvidado desde la Exacto. adaptación. Exactamente. Bueno, uno siente probablemente que con la experiencia en algún momento, experiencia de la vida, en algún momento llega a este proceso como de despertar, o como definen algunos por ahí como el salto cuántico, cosas por el estilo, Sí, que frase que se han acuñado durante los últimos años, y que te llevan a tener una vida con sentido y una vida con misión. ah, Y eso pareciera que, por lo menos en la experiencia que nosotros hemos vivido en nuestra familia, en el caso mío, en el caso de mi señora, desde que empezamos a trabajar pensando en otros, a propósito de esto de la fundación, eh, nos cambió absolutamente la vida. O sea, de hecho, empezamos a estudiar otras cosas, como te pasaba un poco a ti, lo que tú nos comentabas. Empezamos a estudiar otras cosas, empezamos a aprender, a desaprender, que se empiezan a caer a pedazos la las creencia. herramientas que te entregó la sociedad por alguna u otra manera, y incluso hasta las formalidades de los padres y cosas por el estilo que se van pasando de este otro tipo de linaje, un linaje en donde está una sociedad que está imbuida en una estructura, digamos, ¿cierto? Que tienes que ser así, que tienes que terminar en esto, que tienes que estudiar esto otro. El famoso Entonces, sistema. claro, el famoso sistema. Entonces, un sistema que uno ve que ahora, con el pasar de los meses, como bien decías tú, ha tenido un boicot de la misma sociedad que fue educada por ese sistema. Es que ya era insostenible. Ahí me atrevo a interrumpirte porque Por era favor. insostenible. Ya no podíamos pretender seguir igual. Eh, Se habla hoy día más públicamente sobre la masa crítica, ¿no? La masa crítica del cambio. Yo hasta hace poco comprendía aquello como un número de personas. Hace poco me llega la información de que no es un número de personas, es un nivel de energía. Y por ende, ahí corrobora de que la tarea no es ir a cambiar el mundo, es elevarse lo más posible cada uno de nosotros, hacer el trabajo que puede, que es permitido, porque ir a cambiar a otro es transgredir su libre albedrío. El otro como otro tiene todo el derecho a porfiar la vida entera y si quiere porfiar las miles de vivencias que quiera tener o que pueda tener, porque la vida es generosa, ¿no? Lo puede hacer. En cambio, si uno está en disposición de aprendizaje y de sacar su verdad a flote, lo debe hacer. Esa es nuestra responsabilidad de cada uno. Y en eso juntamos o somos capaces de generar una energía que por supuesto aporta a aquella masa que hay que reunir, congregar. Y yo siento que eso es lo que está faltando. Y que congreguemos esa disposición energética de luz, llamemos, porque el cambio es una invitación universal para quien se autoescoge. ¿Y Claro. cómo nos autoescogemos? Con coraje, con huevo, con ovario, porque hay que enfrentarse a sí mismo, hay que enfrentar a esas creencias, hay que enfrentar a los mayores monstruos, no son más grandes que uno, porque somos nosotros mismos. Mm. Y Atiri me decía, solo cuando usted transite por la vereda oscura de su vida va a encontrar el tesoro que le falta. ¿Y cuán importante era eso? Porque yo escondía mi lado oscuro. Y como lo escondía, no lo aprovechaba a mi favor. Mostraba un punto medio falso. Todo lo bonito es como hoy día en las redes sociales. Nadie se muestra como es, se muestra como quiere ser visto, ¿no es cierto? Claro, exactamente.
Nunca he visto a Sí. alguien llorando, deprimido, con una espinilla aquí enorme. No, muestran su cara más linda. Su foto más linda, claro. Hasta filtro le ponemos. Y entonces, de mostrar lo que somos con el lado oscuro incluido, permite un camino medio, como decía Lord Buda, Claro. de verdad, pues, de verdad. Y es siendo ese punto medio cuando podemos avanzar en aquel propósito trascendente desde la dimensión espiritual, como muchas personas dicen, aunque, ojo, el ego se puede meter hasta en eso. Para ser espiritual no hay que andar con un turbante arriba, con malas colgando o con olor a incienso. Hay que ser real más, hay que ser coherente. Bueno, y de respecto a esto del ego, que de alguna manera nos aparece como este aspecto medio negativo del ser humano, el ego, pero ciertamente no es tan así. El ego Para tiene nada. que estar, es como el yin y el yang, o sea, tiene que Yo, haber esta yo, contraparte para poder sí, tal crecer, cual. ¿no? Tú lo dices, siento que últimamente yo me he abonado con el concepto del ego. Claro, Cuando leía, no sé, a Enrique Corbera, por ejemplo, muy Enrique, interesante, claro, exactamente, él hablaba del tonto del culo, así lo menciona, y yo mismo le decía el boicoteador, y nombres así como negativos. claro. Efectivamente, vivimos en un plano dimensional dual, que está dado por lo que hoy día se conoce más, menos mal, la hermosa pineal, ¿no es cierto?, que es lo que nos sincroniza con el cosmos, y la pineal permite distinguir luz de oscuridad. Hasta en la ciencia médica nos enseñan eso. Ah, sí, Así es, secreta melatonina en la noche. claro. Eh, Nada más, con suerte eso. Y cuando en realidad nos sincroniza en lo más relevante. Y esta dualidad está en todo. Yin Yang, Ida Pingala es lo mismo. En el fondo alude a esta energía opuesta complementaria de lo que somos, el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Y como está implícito en la naturaleza que somos. Pero voy a que... eh, uy, se me fue el hilo un poquito. De Esto... la dualidad. Ah, sí. ¿Por qué es necesario el ego? Se me había ido. Ahí se mete el ego, ¿eh? El, ¿Cómo vamos a valorar el día sin disfrutar de la noche, sin enfrentar la noche? ¿Cómo vamos a valorar el verano si no hemos vivido un invierno helado? Todavía hay tribus en África que se quedan toda la noche rezando para que aparezca el sol al próximo día, porque están mucho más aterrizados que nosotros, que no lo dan por hecho. A Claro. ese nivel lo valoran, porque descubren que es la fuente de vida, pues. Y si necesitamos del polo opuesto para reconocer aquello que buscamos reconocer, la muerte es requerida enfrentarse para valorar la vida. Y eso creo que es una gran oportunidad que se nos está dando con esta cosa pandémica, porque estamos hablando de la muerte, por fin, pero parece todavía noticiero de zombie con la tipografía que le ponen y Claro. cómo lo muestran los medios. Pero llegó el momento de enfrentar el concepto real de muerte. Y ahí, ¿quiénes van a ser nuestros maestros? Los pueblos originarios del cordón montañoso de los Andes. Porque aquí está la Kundalini. Y hoy Exacto. día he conversado con la Huantuchefes, por ejemplo, personas de la comunidad mapuche en Chile que tienen tan claro el concepto de muerte. De hecho, la palabra muerte no existe en En su Mapudungun. lenguaje, claro. Bueno, y así, me entusiasmo con eso, pero la muerte es necesaria para valorar la vida y sin el ego no podríamos reconocer al real ser. El ego es fundamental y así como el miedo es fundamental para, desde la magia, digo yo, hacer la alquimia de ocuparlo a nuestro favor. Porque si tengo camino A y camino B, decisión A, decisión, o sea, ante una decisión, camino A, camino B, y el camino A me da miedo, ¿cómo ocupo el miedo a mi favor? Digo, es exactamente lo que tengo que ir a hacer, enfrentar ese miedo. Porque si yo optara por el camino B,
ya ganó nuevamente el miedo. Y el miedo emana del ego. El miedo siempre ha sido la mayor herramienta de control que ha existido. Se mueven masas de ovejas blancas con el miedo, la amenaza. Nos hemos movido civilizaciones completas, la humanidad completa se ha movido por miedo, hasta ahora, porque estamos despertando a que podemos usarlo a nuestro favor. ¿Y por qué no? Tipo oveja negra. Claro, ¿Y por qué no enfrento esa decisión que me da miedo? Porque es la aceptación de la incertidumbre. Ay, que no sé qué va a pasar y la acepto, me la claro. juego. Cuando traspaso esa barrera, lo mejor viene. Viene el cambio, viene la disposición de cambio. Entonces, vaya que es requerido el ego para reconocer lo que realmente somos y empezar a enfrentar los miedos. Y ahí está la clave del éxito. Bueno, probablemente Ricardo, ahora que estamos ya, seguramente ya a tiempo de que sean unos minutos para que terminemos, pero antes de eso le vamos a pedir a todos nuestros asistentes que a través del chat aprovechen de empezar a escribir, por favor, sus consultas para que Ricardo las pueda leer y vayamos avanzando en la conversación y aprovechando sus mismas preguntas. El chat lo pueden abrir ahí en un icono que aparece como una Dice conversación, como un simbolito que chatear. dice chat. Dice chat. Apriétenlo nomás y ahí va a aparecer el menú a su derecha donde pueden empezar a escribir y levantar preguntas para que las pueda responder Ricardo. Ricardo, mira, hay una... Bueno, en algún momento dentro de todo el proceso de transformación o de reeducarse, uno enfrenta los términos como la felicidad y ese tipo de cosas, en donde el es un estado de felicidad, es buscar la felicidad, encontrar la felicidad, siempre es como un camino, un proceso, qué sé yo. Y a propósito de todo esto que hablábamos, de enfocarnos respecto al ego como algo que debe estar y que bueno que esté y lo agradecemos, la felicidad también es como parte del mensajero, el que te dice, bueno, lo que está ocurriendo está bien, es porque es lo que tiene que ser, y acéptalo con alegría y da gracias. Entonces, ¿la felicidad es una búsqueda de algo o es un estado de ser? Mira, me permito, antes de hablar de felicidad, nuevamente de hablar del amor, que está, por supuesto, en la misma línea de vibración. Así es. Sobre la felicidad está el amor, y sobre el amor no hay nada. Eh, el amor puede ser con cuchilla, me decían a mí. ¿Por qué la felicidad tiene que ser entonces con circunstancias positivas, cuando lo positivo y negativo es relativo? El concepto de felicidad en realidad para mí hoy es una decisión, es simplemente una decisión, porque se puede decidir ser feliz en absolutamente cualquier circunstancia. No se debe cumplir con ninguna condición para decidir ser feliz. Mi maestra me decía, no importa, por duro que haya sido el pasado, usted puede decidir ser feliz hoy. Porque en realidad ahí el ego se mete a decir, no, ¿cómo se le ocurre ser feliz? Que ha vivido eso. Es Claro. como el concepto de viuda negra en Occidente, ¿no? ¿Cómo va a estar feliz y saliendo a bailar y con pololo nuevo si su marido falleció? Aparte de implicar un machismo terrible, ¿no? Es Mm. el concepto de que no se puede sonreír en un funeral, no se puede. No se puede entonces ser feliz o vivir una sexualidad plena a los 80 años. ¿No me puedo dar una otra oportunidad después de haberme caído? Lo que tienen las personas exitosas, y aquí aludo a otro tema, es que se permiten las caídas. Todo millonario ha estado en quiebra. Todo, no Y sé, muchas veces. sí, claro, porque se saben reinventar, Exactamente. aceptan el cambio, no lo rehuyen, aceptan las crisis, no la evitan. Coraje, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es el común denominador? Coraje.
¿Y de dónde emana el coraje? De la voluntad, de nuestro libre albedrío. Es una decisión ser corajudo, de verdad, o corajuda. Creo que hay que sacarlo ahora desde lo femenino, desde el útero, que hombres podemos desarrollar. Sí. Bueno, Bueno, por ahí favor, está, tú como moderador, ahí están tú... llegando algunas preguntas, así que vamos a ir Sí. aprovechando de dártelas en este ratito. Yo aún no tengo claro qué es el ego. ¿Podría definirlo, por favor? ¿Respondo? Sí, por favor, mientras voy leyendo las otras. De verdad, bueno, creo que algo hablamos del ego. Eh, ese amigo con cara de malo, no sé, lo respondería así, con eso que parece el boicoteador de todos nuestros proyectos, pero que nos demuestra de que aún nos falta, porque el que cree saber algo va a ser bofeteado desde el ego, para tomar conciencia de que falta. Por algo estamos vivos, porque nos falta aprender. Yo veía Exactamente. cuando atendía en medicina convencional el milagro que ocurría en las personas mayores habitualmente o muy enfermas que estaban agonizando y que a pesar del pésimo pronóstico eran capaces de esperar inconscientemente, o sea, en coma, por ejemplo, a eso me refiero, a que llegara el último hijo que vivía, no sé, en Portugal para despedirse, sentirlo. Eh, entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque no, no hay conciencia aún de que somos mucho más que el cuerpo. Eh, algunos todavía se sorprenden, ay, usted cree en el aura y en los cuerpos etéricos, Claro. como que fuera una cuestión esotérica, ¿no? Ujú. Desde el menosprecio hacia eso. Ya tenemos claro que se juzga aquello que no aceptamos, ¿no? Que no aceptamos en nosotros mismos. Entonces, todo ese prejuicio sobre las otras dimensiones del ser que traspasan o trascienden lo físico, debemos, parte el desafío actual de esta toma enorme de conciencia o salto cuántico en conciencia es aceptarlo. Eh, por ejemplo, hoy día, yo lo llevo a algo práctico, nuestro acompañamiento terapéutico que ofrecemos como equipo desde la medicina consciente, yo lo concebía como que solo era requerido, o sea, solo era posible de efectuar en presencia física. En el último tiempo nos hemos reconvertido, como esta situación pandémica lo ofrece, Ujú. y hemos realizado a cabalidad acompañamientos preciosos vía remota. No digo a distancia, porque cuando basta con mirarnos los ojos, así en una plataforma como esta, para entender que la transmisión energética y por ende el acompañamiento terapéutico es factible, se puede. Ya lo saben los reikistas que hacen sanación a A distancia, ¿no es cierto? distancia, claro. Muchas otras disciplinas, pero cuando entendemos científicamente que no existe el tacto, que cuando yo hago esto en realidad me imagino la sensación porque los átomos en realidad se repelen, Ujú. podemos comprender de que somos un todo que siempre ha estado unido, que la ilusión más grande es la de la separatividad y que entonces es la intención de ayuda. Y eso tiene que ver con el amor, que es lo único que sana, lo que sana. Eh, Aquí nos pregunta también una amiga, dice, ¿cómo poder superar los sufrimientos pasados y cortar esa energía en la familia? Ella está dando una pequeña descripción de lo que estaba viviendo, ¿cierto? ah, no lo leo, o sea, no lo ¿Cómo alcancé. poder superar Pero, los sufrimientos pasados y cortar ah, esa energía en la familia? así como la felicidad es una decisión, el sufrimiento también lo es. Mi maestra me hablaba de la dramatización. Lo llevo a algo más práctico, ¿no? Yo muchas veces he visto grupos de personas
conversando y una saca el tema y dice, me gusta un poco la actuación. Gaia, no sabía el dolor, la enfermedad que me encontraron, y le pone el color. Pero le toca a la siguiente, entonces dice, pero es que tú sé que no sabís cómo es lo que me pasa a mí, yo sé que estoy mal. ¿Qué es eso? Sufrimiento gratuito. ¿Cuál es la importancia de ganar o tener más sufrimiento que el otro? Lo hacemos desde niños. Hoy día, como padre de dos pequeños, de 4 y 2, descubro cómo lo hacemos desde niños. Tenemos la necesidad de ganar, de competir, Hasta en la enfermedad, claro. incluso en esos sufrimientos. El sufrimiento lo elegimos porque cualificamos la situación ocurrida. Claro, y alguien me puede poner en una situación dramática, no sé, hacinamiento, todo tipo de abusos, qué sé yo, carencia, pobreza extrema. Ok, ya, sí, parece justificado. Nadie diría, no, qué maravilla de entorno. Le voy a contar una experiencia mía vivida desde muy joven. Como les decía, yo soy el tercero, menor de 3, y mi padre, mi padre médico, mi madre también de la salud, tecnóloga médica, teníamos recursos, vivíamos en una casa linda, qué sé yo, con una tele ahí un televisor, de haber sido de los primeros televisores que teníamos en el comedor, y me acuerdo de una escena, qué sé yo, a mis 10, 12 años, estar tomando oncecita, estar tomando el té en un ambiente que para mí era tan tenso que yo quería salir escapando de ahí, de una disfunción familiar terrible, y sobre todo una disfunción de pareja de mis padres. Y en en la televisión estaban dando un reportaje de un campamento en Chile, una toma, un conjunto de casas, digamos, ilegales. Se metía el periodista en plena lluvia, en pleno invierno, a una carpa, y con una linterna colgada arriba se mostraba una situación familiar de dos padres y el hijo. Igual que la nuestra. Mis padres no estaban atendiendo el televisor. Esa familia extremadamente pobre, perdón, sí, bien digo, pobre, eh, estaba compartiendo una bolsita de té entre los tres y una mitad de un pan, sin nada. Yo como niño hice la comparación. Había una bandeja de pan y todos teníamos bolsitas de té distintas. Esas personas estaban tomadas de la mano, agradecieron a Dios por la comida, le ofrecieron al periodista, al camarógrafo, y era impresionante la felicidad que mostraban sus ojos. Algo que yo en ese momento no encontré en los ojos de mis padres, tampoco en mí. Pero fue tan hermoso ese gesto que hoy día comprendo no como casualidad, ¿no? De poder hacer la comparación, porque esa persona de ahí, ese niño, más o menos de mi edad, podría haber elegido sufrimiento, estaba eligiendo felicidad. Y yo con recursos estaba sufriendo, lo había elegido también. Entonces, ¿cómo se supera el pasado integrándolo? Hoy día lo comentaba con una persona. eh, a veces pretendemos rehuir del pasado y lo metemos como debajo de la alfombra, generando un tumulto muy pesado, por cierto. Porque esté debajo de la alfombra no está resuelto. En algún momento la alfombra colapsa y se empieza a salir ese contenido que se pretendió ocultar. La única manera de superar el pasado es integrarlo y valorarlo, porque es gracias a cada aspecto de ese pasado, positivo o negativo, que somos lo que somos hoy. Entonces, lo único que existe es el presente, y no es un cliché, sino que es un regalo, es un presente, y de acá podemos decidir si valoramos lo que somos o seguimos sufriendo yendo a añorar un tiempo pasado, a cambiar las cosas del pasado, a ese nivel de ilusión llegamos, o de planificar un futuro incierto, o de sufrir por un pasado, sufrir por un pasado, sufrir por un futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer? Valorar el presente y ser felices hoy. Es una decisión.
Mira, Bárbara pregunta algo que seguramente está ocurriendo mucho hoy con las mamitas. Y dice, ¿cómo enfrentamos esta crisis donde también queremos llorar de agotamiento y tenemos a nuestros hijos? ¿Cómo vencemos eso? Imagino que muchos que están en sus casas, mamitas con sus hijos, y le ha tocado, o si no la cuarentena, o definitivamente estar ahí encerrados durante varias semanas, El han desafío de tenido la que familia. el desafío, claro, el desafío a Sí. veces incluso de estar solas con sus hijos y someterse a este trajín o a este régimen que te imponen tus hijos. Y el colegio que se sigue Y pagando y exactamente, ¿cómo se llama? Para justificar, manda tarea, manda mandan actividad, tareas, como si exactamente, estuviéramos todo el día mirando al niño. exactamente. Eh, sí, pues, tremendo desafío. Yo creo que después de esto, nadie que salía a hacer su rol proveedor, a trabajar afuera, va a poder decir que quedarse en la casa es relajado. O no es. Claro. O sea, yo después de esto le haría de verdad una exigencia de sueldo y muy alto a las personas que deciden quedarse en casa. Porque el rol de dueño de casa, no sé, los que pueden, de incluso, qué sé yo, ser el empleador de una empleada, por ejemplo, o hacer las cosas de la casa, pucha, acá hay que es tarea compleja. Y si le sumamos la crianza de niños que llevaban una rutina, qué sé yo, que iban a la escuela, eh, y ahora no, pues están ahí, eh, parece insostenible. Efectivamente, yo siento que esta crisis nos está llevando a todos al extremo para que volvamos a valorar, porque estábamos dando por hecho muchas cosas. Y la crianza, por ejemplo, se estaba, al menos en Chile, es lo que yo veía, se estaba externalizando demasiado en la institución, colegio, universidad, así como tráigamelo criadito, educado y por favor, no, que por favor, le exijo que rinda muy bien y que dé una, qué sé yo, una prueba de admisión a la universidad de lujo. Eso es de una soberbia enorme, enorme, Mm, enorme, porque tenemos que volver al clan original. En la época de las cavernas eran los padres, pues, no había otro quien criaba. mm. El clan se criaba, por cierto, en clan. Habían abuelos, Comunidades, habían exacto. primos, una tribu entera era capaz de guiar a una persona, a un joven. Eh, Parece que nos falta tanto eso, ¿no? Incluir a los sabios, y los sabios son las personas grandes, los adultos mayores, Adultos, que hoy así día es. quedan así como menospreciados porque dejan de producir, entonces el único que vale es el que produce o la que produce, y ojo con eso, ¿ah? Porque en el inconsciente colectivo, una mujer que ya no es fértil y comete un machismo asqueroso, la mujer solo es útil para reproducción, la mujer en menopausia como que deja de valer, y lo he visto. Bueno, no puede ser eso, no podemos estar tan desconectados de la verdad. La persona que sabe es la que ha vivido más. El respeto, la revaloración de los adultos, de las personas grandes, como me gusta nombrarlas, también está ahí en la naturaleza, también está en los pueblos originarios que respetan, que son los que gobiernan, son los sabios, son los maestros, las personas grandes. A ellas hay que incluirlas en la crianza. Entonces ya no hay espacio para el rencor, no hay espacio para el, ay, es que estoy enojada con mi mamá, entonces no la llamo. Supérelo, supérelo. Claro. Este es el momento donde se requieren las personas grandes. Y bueno, y si no hay apoyo, en realidad esta situación de llevarnos al extremo es para entender que quizás nos hemos relajado demasiado en externalizar esa noble labor de crianza, porque la mayor escuela parte en la casa, en el hogar. Suena bonito, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo se hace? Conviértase en docente. ¿Y cómo es un docente? Como lo hablábamos al inicio, coherencia. Tiempos para las cosas, disciplina, eh, no es pura amenaza, sino que es consecuencia. Cuando somos grandes, le hacemos caso a un líder.
queremos ser como ese líder. Cuando somos niños también. ¿Y qué tiene el líder a diferencia de un jefe? El jefe impone por miedo, desde el ego. El líder invita desde el amor, desde la Exactamente. coherencia. Entonces tenemos que convertirnos en los líderes de nuestros hijos. Tenemos que ser el modelo que eligieron los hijos como madre, como femenino, como padre, como masculino. Ricardo, para cerrar con un mensaje y agradecerles, por supuesto, a todos los que nos han seguido. La sala la llenamos hace harto rato. Yo sé que quisieron escucharlo durante días, Ricardo, pero ya tendremos otra oportunidad para volver a conectarnos con él y seguir haciendo preguntas. Quiero agradecerle, por ejemplo, a Andrea Bustamante, que nos escribió, a Camilo, a Nancy, a Lady, a Marcia, a Lorena, a Luca, a Amada, bueno, a tantos, porque está la sala llena hace mucho rato. Eh, Ahí estaba leyendo un poquito las preguntas y los comentarios. Sigue rondando el tema del famoso COVID o el bicho, o como le han puesto de alguna manera. En la situación en la que estamos hoy día, en donde nos atacan mucho los temas de televisión que nos hablan de muerte, ¿verdad? De este concepto de morir, de enfermarse, de contagiarse, de aislarse, de vivir en este miedo encerrado, etc. ¿Cómo crees tú que desde quienes creemos que podemos tomar un camino más despierto respecto a esta situación, debiéramos estar hoy día más preparados? ¿Cómo deberíamos enfrentar una situación que nos lleva a este extremo, en donde, independiente de estar con nuestros hijos encerrados, como decía por ahí una amiga, lo tenemos que vivir en este grupo de gente que tiene un miedo colectivo, llamémoslo así, o una situación de enfrentar algo nuevo y que nos da temor, nos da miedo, y que nos tienen como medio convencidos de que nos va a matar. ¿Cómo manejamos hoy día eso? ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿De dónde podemos sacar la fuerza y la sabiduría para enfrentar una situación así que nos parece tan oscura? Mira, siento que hace mucho tiempo estábamos como sociedad aceptando que la vida era una lucha, que había que siempre encontrar una causa para luchar. Tú lo has escuchado probablemente infinitas veces en la alusión al proceso del cáncer, a la vivencia de Lucha, exactamente. la lucha, la lucha, la lucha. A mí me gusta la siguiente analogía. Imagínense, se enfrentan a el desafío de cruzar un río muy caudaloso, muy caudaloso. Renunciar sería mirar el río y salir corriendo. Y creer que está todo bien a ese lado cuando sabemos con certeza que lo que hay que hacer es cruzarlo. Eso sería renuncia. La gran mayoría no renuncia, sino que se arroja al río y lucha, lucha, lucha por bracear ante este caudal insostenible, pretendiendo llegar al otro lado. Hay personas que aguantan más y siguen, 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 y otros que los vencen. Esta lucha solo se gana cuando uno se rinde. El juego de la vida implica rendirse a la perfección de la vida, aunque cueste entenderlo, pero Claro, rendirse significaría en la analogía disponerse a flotar. claro, Y que sea el caudal del río el que te lleve en el momento exacto, en el lugar exacto y perfecto hacia el otro lado. Porque no se puede luchar con lo inluchable. La perfección de la vida, la creación. Yatiri decía, Dios no juega a los dados con la vida. Y vaya que es cierto, si todo es perfección absoluta, que en el momento, en la oscuridad donde estamos enceguecidos, veamos que todo es malo y que no podemos concebir ninguna cosa positiva de la situación que se vive, eso es decisión de uno nada más. Pero todo lo duro del pasado podemos descubrir que fue perfecto cuando se observa desde el amor y no desde el ego, no desde el miedo. Entonces, siento que acá nuevamente una oportunidad maravillosa de tomar conciencia de que
distinguirse y saberse único, más participante fundamental del colectivo que somos todos, de esa conexión absoluta con el todo del cual somos parte, no es lo mismo y le tenemos miedo a creernos soberbios y entonces que en la distinción creamos que somos mejores que alguien o alguno pensará que es peor que alguien. Nadie es comparable a usted. Usted no se puede comparar con nadie. Nadie ha tenido la vivencia exactamente, ni una hermana gemela ha tenido la vivencia que usted tiene. Entonces, distinguirse y valorarse como única es aceptar la perfección de la vida, es comprender y aceptar que tenemos un propósito y que eso nos sostiene o nos da la oportunidad de vivir, que es un milagro. Desde la ciencia médica, entender que un cuerpo humano se mueve porque le bombea sangre y hay una cosa rara que señala eléctricamente. No, es un milagro, absolutamente. Que una célula esté viva es un milagro. No hay ingeniería posible que lo replique. Y un ser humano con no solo organismo físico, es un milagro entre milagros. Entonces, empezar a valorar aquello es aceptar la perfección de la vida y que tenemos un propósito realmente trascendente. Hoy día, por fin estamos tomando conciencia de que si yo hago algo, puedo afectar al mundo. Si yo me lavo las manos, estoy disminuyendo el riesgo que usted se contagie. Si yo me tapo la boca al estornudar, disminuyo el riesgo. Si a mí se me ocurre comerme un murciélago en China, cambio las cosas, vaya que sí. Llevo a ese extremo porque siempre, siempre, siempre nuestros actos, nuestros pensamientos han modificado el todo. Pero claro, estábamos tan desconectados en un menosprecio constante, de decir, yo cómo voy a afectar el mundo si vivo aquí en el último rincón del mundo, si no tengo los doctorados. Me importa un carajo eso. No hay otro Francisco, no hay otro Ricardo, no hay otra Paulina, no hay otro Lucas, no hay nadie como uno, solo uno. Y entonces ese real ser está esperando que lo reconozcamos. Ese es el primer paso. Para pasar al segundo desafío, tú mencionabas a los Richie Kun Lee. El segundo desafío es vencerse. Vencerse. Vencer los miedos. Primero reconozcámonos, valorémonos. Luego venzámonos. Ganémosle a ese ego. ¿Y cómo se le gana? Reconociéndolo, mirándolo de frente, no evitándolo. Usando el miedo a nuestro favor. Y si es factible hacer eso, es factible superarse. Si a la vida nuestra alma ha venido a evolucionar, a aprender más, vino a sentir calle, experiencia. ¿Y cómo podemos sentir esa experiencia en un cuerpo físico? Porque siente que le duelen cosas, que percibe. No hay otra manera de vivenciar la vida que viviéndola. Se aprende a vivir viviendo. Se aprende a amar amando. Se aprende a la carrera. Como me decía mi maestra cuando estaba en la tele. Bueno, Ricardo, con esto cerramos. Queremos darte las gracias de todo corazón, con amor incondicional, que te hayas donado estos minutos, esta hora, casi un poquito más de una hora, para compartir lo que tan seriamente te ha entregado tu maestra. Y por supuesto que eso estaba en ti. Ella despertó ese maestro que está en ti. Y a todos los que están aquí, que nos están escuchando, a Lorena, a Sandra, mi amada esposa que está por ahí también, entre la lista de los asistentes, darle las buenas noches. Este video va a estar disponible en la página web del encuentro, en el canal de YouTube, en unos días más, así que ahí lo vamos a poder revivir. Y bueno, contarles también de que Medicina Consciente es donde está Ricardo con su consulta, que lo pueden visitar por supuesto, y que el encuentro, al que alguno de ustedes seguramente ya asistió o ha participado, tiene fecha para allá ahora el 5 de diciembre, así que esperemos que nos vamos a encontrar, quizás con las mascarillas, pero ya de frente a frente, mirándolos ahora solo a los ojos, en este reencuentro. Muchas gracias, Ricardo, buenas noches, gracias a todos, muy buenas noches, que descansen, un beso, que estén muy bien.
Gracias, Hariom. Gracias, Ari.